entonces vamos a fijar fecha para la presentación de ese trabajo. Voy a tratar que la semana que viene ya tengan todos los datos de la instalación y los datos técnicos que necesitan para hacer el cálculo de la parte de fuerza motriz. Con la instalación de iluminación ya van a ver que vamos a hacer unas cuantas simplificaciones y voy a dejar que ustedes tomen algunos criterios con respecto a algunos valores que tienen que tener para poder resolver. Pero ya lo vamos a ir charlando en el desarrollo de nuestro seminario. Bueno, vamos a rever algunas cosas que nosotros ya las comentábamos, las vimos el año pasado cuando vimos la parte de luminotecnia, y tiene que ver con la instalación de iluminación. Si bien requiere de verificar que se cumplan con distintas normativas técnicas, la instalación de iluminación tiene que también brindar a quienes transitan, quienes están conviviendo en ese lugar, ciertos aspectos que tienen que ver con el confort. Cuando hablemos del confort, cuando hablemos de lo que nos genera, lo que nos produce determinados ambientes, entramos en algunas cuestiones que son un poco difíciles a veces de cuantificar, porque cada uno tenemos a lo mejor predilección por algunas cuestiones que no se condicen con otros. Entonces, vamos a generalizar y vamos a suponer, cuando nosotros digamos que esto es un ambiente confortable o no, es lo que la mayoría de la gente entiende por confortable o sentirse a gusto o la sensación que les genera. Entonces, la instalación de iluminación, no solamente buscamos lograr niveles de iluminación que cumplan con normas, que sea eficiente desde el punto de vista técnico, sino que también lo que vamos a tratar siempre de que ese ambiente que nosotros vamos de generar sea un ambiente confortable para quien va a estar desempeñando alguna tarea en ese lugar. Hemos charlado y hemos visto que el ojo tiene más facilidad para ver dentro de determinadas longitudes de onda. Esas longitudes de onda están cerca de los 550, 555 nanómetros, pero nosotros necesitamos que el espectro que se emita sea lo más distribuido posible entre los 400 y 700 nanómetros, que son las longitudes de onda que nuestro ojo puede percibir. Si nosotros tenemos una buena distribución espectral entre estas longitudes de onda, vamos a tener una muy buena reproducción del color. Entonces vamos a tener, va a simular esa luz artificial que vamos a tener en nuestra instalación, va a tratar de simular de una forma bastante fidedigna a la luz natural. Esto lo habíamos visto también, es lo que recién les comentaba. Nosotros tenemos una emisión en longitud de onda importante de ondas, solamente podemos ver un pequeño espectro que conforma nuestra luz visible. Muchas de las lámparas emiten longitudes de onda que nosotros no podemos ver, como también generan temperatura. Eso es parte de lo que nosotros después evaluamos en el rendimiento de la lámpara. Mientras menos longitudes de onda emitan que nosotros no podamos ver, bueno, va a ser más eficiente. Esto es lo que recién les comentaba, que nosotros vamos a tratar cuando analicemos los espectros que emiten las distintas lámparas que nos vamos a valer para hacer el estudio de nuestra instalación. Vamos a buscar lámparas que tengan
la mejor o una reproducción espectral lo más amplia posible. Dentro de esas lámparas que nosotros vamos a ir evaluando, vamos a tener lo que son las lámparas de descarga y las lámparas LED. Dentro de las lámparas de descarga vamos a ver un universo, son las lámparas que se basan en su funcionamiento, que tienen contenido dentro de ellas, vapor de mercurio, y las lámparas que tienen vapor de sodio. Cada una de ellas va a tener sus particularidades de funcionamiento, y bueno, nosotros normalmente, dependiendo del fin para el cual se trate nuestro sistema de iluminación, vamos a hacer la elección de alguna de ellas. Acá está lo que yo recién les decía. En nuestro sistema de iluminación, dependiendo de las sensaciones que nosotros busquemos destacar, estamos tratando de generar ambientes con un determinado fin. Hay, en lo que es en general en nuestros sistemas de iluminación, donde son ambientes de trabajo, lo que nosotros vamos a buscar es un ambiente confortable, pero en un ambiente de calma ni de reposo. Entonces, vieron que nosotros muchas veces cuando vamos a hacer una elección rápida de algún tipo de luminaria, las tenemos definidas como luz cálida o luz fría. Bueno, eso está asociado después ya a lo que son las temperaturas, el color y demás, pero en definitiva, eso lo que nos genera son sensaciones, que también son muy personales, pero nosotros vamos a tratar que la sensación de la persona o el ambiente que tenga el lugar donde la persona se va a desarrollar sea confortable, se sienta cómodo, y no sea un ambiente de molestia o agresivo. Bueno, insistir, estas cuestiones están asociadas a las sensaciones y está asociado a lo que nosotros buscamos generar con nuestro sistema de iluminación. Las magnitudes también ya las conocemos, las hemos visto el año pasado, son las que nosotros vamos a necesitar o vamos a utilizar cuando estemos realizando los cálculos. El flujo luminoso, que se mide en lúmenes, el flujo luminoso va a ser el dato que les va a aportar el fabricante de la luminaria, perdón, de la lámpara. Vamos a distinguir, la lámpara es el elemento que va dentro de la luminaria. Entonces, nosotros podemos tener, y vamos a tener que seleccionar y buscar quizás catálogos de los dos elementos, de lámparas y de luminaria. Ya hablamos después un ratito más adelante de lo que son las lámparas, de lo que son las luminarias, y de los datos que deberían estar contenidos allí. El flujo luminoso entonces es un dato que nosotros lo vamos a tomar para hacer los cálculos de los métodos, en los métodos. Vamos a utilizar dos métodos, el método del lumen, que ya lo estuvimos viendo el año pasado, pero como ustedes ya saben, el método del lumen no es un método muy preciso, sino que lo que me permite calcular son iluminancias medias. Entonces, nosotros necesitamos verificar ese método a través de uno que sea más exacto, y vamos a utilizar un método que se denomina método del punto por punto, para determinar los niveles de iluminación en cada uno de los puntos del ambiente o del recinto que yo esté haciendo el cálculo de mi instalación. Otra unidad que vamos a utilizar y que es muy importante es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa, cuya unidad es la candela, es un dato que nosotros vamos a obtener de determinados gráficos que nos van a proveer los fabricantes de las luminarias. Ahí nos va a estar indicando, o nos va a estar dando, cómo se distribuye en distintas direcciones
el flujo luminoso emitido por, por la luminaria. Ya vamos, en un ratito les voy a mostrar cuáles son esas curvas, en donde nosotros vamos a seleccionar o vamos a utilizar el valor de la intensidad luminosa emitida en una determinada dirección para calcular a través del método del punto por punto cuál es el nivel de iluminación. La iluminancia es también un valor muy importante. La unidad es el lux, son los lúmenes por metros cuadrados, y este valor es el que nosotros vamos a tomar de referencia de las distintas, normativas que exigen los niveles de iluminación a cumplir para la realización de distintos tipos de tareas visuales. Nosotros siempre, cuando realizamos el proyecto de una instalación de iluminación, lo que buscamos es lograr un valor de iluminación mínimo fijado por alguna norma sobre el plano de trabajo. Cuando hablamos del plano de trabajo, estamos hablando del plano donde se va a desarrollar esa tarea visual. Estamos hablando de una oficina y hablamos de un determinado nivel de iluminación a alcanzar. Estamos hablando sobre el nivel de iluminación a alcanzar en el escritorio que tengamos en esa oficina. Si estamos hablando de un taller y hay una máquina herramienta, estamos hablando de los niveles de iluminación a alcanzar sobre esa máquina herramienta. Esos niveles de iluminación, entonces, como les decía, vienen especificados en lux. Si nosotros vamos a las normas, nosotros tenemos una norma que es la que se rige la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el decreto 351/79, en donde, dependiendo de todas las actividades que se realicen, fija los niveles de iluminación. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar nuestro trabajo en las distintas áreas que componen nuestra fábrica, vamos a asignar tareas que se desarrollan en esas áreas, y esas tareas ustedes les van a asignar un nivel de iluminación, de acuerdo a lo que dice la ley. Esos valores que están contenidos en esta resolución fueron tomados del manual de la Asociación Argentina de Iluminotecnia. Por lo tanto, también ustedes pueden recurrir a los manuales de la Asociación Argentina de Iluminotecnia para tomar valores de referencia del sistema de iluminación en cada una de las partes que compongan la planta que les va a tocar hacer el desarrollo, trabajo de la instalación de iluminación. Ese método que recién yo les comentaba, que es el método del punto por punto, se basa en una ley que se conoce como ley inversa de los cuadrados, y tiene que ver en el análisis de cómo disminuye la intensidad luminosa con la distancia. Entonces, nosotros podemos calcular el valor de las distintas iluminancias utilizando la ley inversa de los cuadrados. Y de esto nosotros nos vamos a valer para poder determinar cómo es el aporte en cada uno de los puntos de las distintas luminarias que nosotros tengamos en nuestra instalación. Entonces, como les está mostrando en este pequeño gráfico, el valor de la intensidad luminosa va a ir dependiendo con la distancia que nosotros vayamos tomando para evaluar el nivel de aporte. Nosotros, para ir calculándola a través de este método, lo que vamos a hacer es ir tomando los distintos puntos de nuestra instalación y, en función de esos puntos, calcular el aporte que tienen las distintas fuentes. Supónganse que ustedes están tomando un punto como el que tienen aquí indicado. Entonces, para poder determinar cuánto es el aporte que tenemos de esta fuente luminosa, nosotros vamos a tener que conocer el valor de la intensidad emitida en esa dirección, para poder
hacerlo, vamos a necesitar ese dato del fabricante de la luminaria o de la fuente luminosa que se trata. Esos datos nos van a estar indicando cuántas candelas en esa dirección se emiten. De la determinar el nivel de las iluminancias, horizontales, verticales. Y en función de eso, determinamos cuánto es el nivel de iluminación en cada uno de los puntos de mi sistema. Obviamente que si nosotros queremos calcular y ser precisos, en todo mi recinto, este sistema se puede volver extremadamente complejo, pues la cantidad de puntos a calcular es muy grande. Pero ya vamos a ver cómo nosotros lo simplificamos para que esto no se vuelva casi imposible de realizar, por lo menos de manera manual, y haya que recurrir a algún tipo de software. Entonces, nosotros en cada uno de los puntos, si tenemos una fuente, utilizamos una fuente. Si tuviésemos varias fuentes, deberíamos determinar cuánto es el aporte de cada fuente a cada uno de los puntos que nosotros tenemos en nuestro plano. Esto es utilizando esta ecuación para calcular el aporte utilizando el valor D de la distancia, y estas ecuaciones que tienen aquí es utilizando el valor de H. En el caso, bueno, de una lámpara, y si tuviesen varias lámparas, tenemos que hacer la sumatoria, como recién les decía. Bueno, la luminancia nosotros no la vamos a utilizar, simplemente refleja una superficie aparente, es lo que terminamos viendo, pero no es lo que nosotros terminamos calculando. Y sí, vamos a utilizar, es de importancia el rendimiento o eficiencia luminosa que tienen las lámparas que nosotros seleccionemos. Eso sí es importante, porque bueno, todo genera un costo económico. Entonces, obviamente que es importante tener en cuenta el criterio de seleccionar siempre las lámparas que tengan un mejor rendimiento o eficiencia. Nosotros no estamos haciendo iluminación de tipo decorativa. Cuando nosotros vamos, o se hacen, o vemos sistemas de iluminación de tipo decorativa donde queremos realzar alguna fachada, o algún elemento, o alguna pared, eso ya se aleja mucho de lo que nosotros estamos ahora tratando de diseñar y de calcular. En general, ese tipo de iluminación no tiene en cuenta lo que es el rendimiento o la eficiencia, simplemente es una cuestión que tiene que ver con algo decorativo o con algo comercial, para destacar alguna parte. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Están muy callados, estoy preocupado. Sí, profe. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Generalmente las dudas empiezan a aparecer al momento de hacer los cálculos. Pero díganme si quieren comentarme algo, si hay alguna cuestión que quieren que nos detengamos. Yo de esto generalmente voy un poco apurado, porque bueno, como verán no es mucho el tiempo que tenemos para hacer el desarrollo de todo esto. Y bueno, la idea es que la clase que viene nos dediquemos, me interesa siempre dedicarme bastante ya a lo que es al trabajo en sí y al cálculo, utilizando todo esto que vamos a estar charlando. Así que bueno, por favor, si hay algo que quieran que me pare y lo repasemos, lo vemos, pero bueno, hay muchas cosas que entiendo yo que ya las hemos conversado ya el año pasado cuando hablamos algo de iluminación. Dentro de los gráficos y diagramas que nosotros vamos a utilizar, como ya les vengo diciendo, vamos a utilizar el diagrama polar o curva de distribución luminosa. Eso se los va a dar, o lo van a conseguir en los catálogos de los fabricantes de luminarias. Es el gráfico que nos va a servir para hacer el cálculo del método del punto por punto. Ahí nosotros vamos a poder ver cómo se distribuye la intensidad luminosa en distintos ángulos. Estos gráficos, antes de pasarme, me iba a saltar esto y después iba a ir a explicarlo este gráfico. Pero les comento, los diagramas isocandelas y los diagramas isolux
en definitiva son diagramas o curvas que nos facilitan los soft de cálculo. Nosotros no las vamos a utilizar. Se pueden llegar a encontrar o pueden ser resultados que arrojan los distintos soft de cálculos de un sistema de iluminación. Y esa es otra, ahora que digo de soft de cálculos y demás, recuerdo comentarles esto. Si ustedes buscan, van a encontrar un montón de soft de cálculos de sistemas de iluminación. Nosotros no los tenemos en cuenta y hacemos un cálculo analítico. Si ustedes después quieren verificar ese cálculo analítico con un soft, obviamente que lo pueden hacer. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando nosotros tenemos que hacer un cálculo analítico, vamos a recurrir, como recién les decía, a información de los fabricantes, de las lámparas y de las luminarias. Cuando yo después recurro a hacer una verificación por soft, yo los datos que le tengo que poner al soft o los que tengo que utilizar son los mismos que utilicé para hacer el cálculo analítico. Si yo no utilizo los mismos datos, entonces los resultados no van a ser parecidos. Entonces yo les pido que tengan esa precaución. Si pretenden verificar lo que ustedes calcularon analíticamente, deberían utilizar las mismas tablas, los mismos datos que utilizaron para hacer el cálculo. A veces no es tan sencillo que quien te da un soft, aparte también esté dándote todos los datos para hacer el cálculo analítico. Porque bueno, quien te da un soft persigue un objetivo que es de simplificarte para hacer un cálculo, pero tratar de que vos compres el producto que él está vendiendo. Entonces, bueno, por un lado te da algo y por otro lado está esperando que vos le compres, utilices su soft, nada más que eso. ¿Estamos? ¿Por qué no vamos a utilizar un soft de cálculo? Lo otro es que las lámparas, todos los catálogos que ustedes utilicen, lo que nosotros le pedimos es que sean de productos que se consiguen en nuestro mercado. Si ustedes buscan en la web, bueno, van a encontrar un montón. Pero bueno, muchos de esos estarán en Europa, en cualquier lugar del mundo, pero a lo mejor no están disponibles acá en Argentina. Entonces lo que nosotros le pedimos es que sí, los productos que nosotros tengamos, no es que sean argentinos, pero sí que estén disponibles en nuestro mercado, como para que nuestra instalación digamos, más bajada acá a tierra, sea algo más que lo podamos, pues en algún momento si lo queremos hacer, lo podamos. Esas curvas o diagramas polares son curvas como las que tienen acá representadas, donde están conformadas por una serie de planos que nos describen cómo es la emisión luminosa en las distintas direcciones de nuestra fuente. Acá lo que tienen presentado son de estos tres primeros casos, de 3 lámparas, y acá tienen de un tubo fluorescente. Esto en general es el caso de una lámpara que no tiene una luminaria. Nosotros en general vamos a utilizar lámparas dentro de luminarias. Entonces, estas curvas o estos diagramas polares van a estar provistos o son provistos por el fabricante de la luminaria. Lo que les está indicando en cada una de estas direcciones es el valor de la intensidad luminosa en un determinado ángulo. Entonces, supónganse en este punto, es el valor de la intensidad luminosa a 0 grados. Si nosotros nos ponemos bien debajo de esa luminaria, estamos a 0 grados, ese valor es el valor de la intensidad luminosa. Estos serán distintos ángulos, acá por ejemplo está marcado de 30, entonces el valor de la intensidad luminosa será este que está indicado aquí. Ese valor de la intensidad luminosa, en general, se lo debe afectar de una constante, que es dividiéndolo mi. Este dato viene provisto también por el fabricante. Puede darse algún caso que no esté afectado de esta constante y esté afectado de alguna otra. Si eso es así, el fabricante se los va a aclarar. Lo mismo, siempre van a haber, la mayoría de los casos, el valor o esa constante es de 1000. Para encontrar el valor de la intensidad
real, lo que se hace es multiplicar a este cociente de la intensidad de gráfico dividido 1000 por el flujo emitido por esa lámpara. Ese ya sí es dato del fabricante de la lámpara. Entonces nosotros, con los diagramas polares, podemos conocer el valor de la intensidad luminosa real emitido por una luminaria, o en su defecto, si no hay luminaria, por la lámpara, en distintas direcciones. Y en todos los planos. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre luminaria y lámpara? A ver, la vamos a hacer sencillo. Ahí en tu casa vos tenés un foco LED que lo has insertado dentro de un plafón. El plafón es la luminaria y lo que está dentro es la lámpara. Ah, ok. Gracias. Ah, otra cosa. Entonces, ¿sí? ¿Qué representa la intensidad luminosa? O sea, físicamente, ¿qué es? ¿Cuánta luz le llega a un punto? No, la intensidad luminosa es lo que candelas, y lo que te va a decir es, te va a estar indicando cómo es la distribución del flujo luminoso en distintas direcciones. Ok. Que la lámpara emite un determinado flujo luminoso. Pero ese flujo luminoso se distribuye de distinta manera, en distintas direcciones, dependiendo de la conformación que tenga tu luminaria, o cómo sea tu lámpara. Entonces, la intensidad luminosa te está diciendo cómo es la distribución de ese flujo luminoso en distintas direcciones. El flujo luminoso ese sí sería cuánta... ¿Qué sería el flujo luminoso físicamente entonces? Digamos, El ¿cuánta flujo luz llega a un punto? luminoso que se mide en lúmenes, es la cantidad de iluminación, permitimos utilizar esta palabra, la cantidad de luz que emite una luminaria. Si vos tenés una lámpara que emite 20.000 lúmenes, es una lámpara que ilumina más que una lámpara que emite 10.000 lúmenes. Claro, Si ok. vos te fijas, cuando vos comprás una lamparita de esas LED, te va a dar te va a decir, bueno, cuánta energía consume, cuántos vatios consume y cuántos lúmenes emite. Seguramente una lámpara de 5 vatios emite menos lúmenes que una lámpara de 10 vatios. ¿Se entiende? Claro. Sí, gracias. Es eso. Profe, yo tengo una consulta. Dale. El omega de la unidad candela, ¿qué representa? O sea, flujo luminoso sobre omega. Ese omega que vos tenés ahí es una unidad de ángulo sólido. Cuando nosotros analizamos el flujo luminoso, por eso le decía que la intensidad luminosa lo que representa es el flujo luminoso emitido en una determinada dirección y en una unidad de superficie de ángulo sólido. Es una unidad es un ángulo de ese cono de proyección que nosotros tenemos en el análisis de la distribución luminosa. O sea, Bien, miren, gracias. cuando yo les mostré esto, les decía que el valor de la intensidad luminosa disminuye con la distancia, pero también ese flujo luminoso no es lo mismo si si está concentrado o si está distribuido. Por eso analizamos una unidad de ángulo sólido, un determinado volumen de superficie. ¿Está bien? Eso Sí, profe, gracias. Los otros gráficos que recién les mencionaba que nosotros no vamos a utilizar son los isolux. Los isolux
en general son gráficos que nos arrojan los soft de cálculo. Con un diagrama isolux yo lo que puedo ver es cómo es la distribución de lux en determinada superficie. Supónganse acá lo que tienen, miren, acá es una lámpara, esta que está acá, una luminaria, y debajo de la luminaria, si ustedes realizaran este cálculo con un soft, lo que les arroja es este diagrama en donde les muestra cómo varían el sistema de iluminación en lo que es los niveles. Entonces acá tendrían un determinado nivel abarcado por esta área, y a medida que se van alejando en las áreas que van siendo más lejanas, el nivel de iluminación va a ir disminuyendo. Entonces, muchos soft de cálculos, el resultado, aparte de ser numérico, es con una curva de este tipo, en donde nosotros podemos ver cómo se va distribuyendo mi sistema de iluminación, y podremos ver hasta dónde es aceptable o es razonable el valor de iluminación obtenido. Pero esto, bueno, vuelvo a insistir, estos gráficos nosotros no los vamos a estar utilizando. Bien, dentro de las lámparas que ustedes pueden llegar a utilizar, las incandescentes ya son lámparas que no se utilizan más, son lámparas que tenían niveles de eficiencia luminosa extremadamente bajos, generaban mucha temperatura y emitían inclusive longitudes de ondas que nosotros no podíamos percibir. Por lo tanto, hoy día ya no se utilizan más. Sí, las lámparas de descarga se siguen utilizando, aunque ya toda la tecnología le viene reemplazando a la lámpara de descarga. Pero por una cuestión muchas veces de que ya está en existencia, o por una cuestión de costos, seguimos en nuestros sistemas utilizando las lámparas de descarga. Básicamente las lámparas de descarga tienen un par de electrodos, dentro de ellos hay un gas, y lo que nosotros propiciamos es un pico de tensión entre estos electrodos, de manera que se genere la excitación de los electrones que están dentro de este gas, y se produzca el desplazamiento de una corriente. Para poder hacerlo, en general, nosotros lo que vamos a tener son unos elementos que llamamos cebadores o ignitores, que generan ese pico de tensión. Una vez que se produce la descarga, esta avalancha de electrones es muy importante, por lo tanto necesitamos de algún elemento que la controle. Eso lo hacen estos elementos que denominamos balas. Antiguamente estos elementos eran bobinas. Ustedes saben que las bobinas son elementos que limitan corriente. Hoy en día ya no tenemos más esos elementos, ya que afectaban en demasía lo que es el factor de potencia de la instalación de iluminación. Por lo tanto, hoy día ya lo que tenemos son circuitos electrónicos que controlan estas corrientes que están circulando por mi sistema de iluminación. Están lo que es esto, acá está en este esquema, lo que serían los tubos fluorescentes, o bien están las lámparas de tipo ampolla, donde también básicamente el principio de funcionamiento es exactamente igual que el de las lámparas de tipo tubo fluorescente. Dentro de esas lámparas de descarga, nosotros tenemos las de vapor de mercurio y las de vapor de sodio, las de baja y alta presión, lo mismo para las de vapor de sodio. Cada una de ellas con características distintas en lo que hace a la reproducción cromática y en lo que hace al rendimiento en sí. Ustedes, en función de lo que necesiten, deberán siempre priorizar o tener en cuenta dos aspectos. El aspecto del rendimiento de cada uno de estos tipos de lámparas y de la reproducción cromática. El año pasado, en algunos de los trabajos, nos hemos encontrado con algunas cuestiones que nos llamaron la atención. Me interesa este año volver a recalcarlo. Nosotros hemos insistido en esta cuestión de que cuando nosotros
buscamos generar un ambiente de trabajo confortable, tratamos de que la reproducción cromática sea lo más parecida a una luz natural. Las lámparas de vapor de mercurio van a tener, dependiendo de cada una de ellas, si son de baja o de alta presión, mejores o no tan buenas reproducciones cromáticas, pero en general son reproducciones cromáticas bastante aceptables y que generan ambientes de tipo confortable. Mientras que las lámparas de vapor de sodio, también, dependiendo de la que se trate, podemos encontrar distinta reproducción cromática, pero son realmente, comparadas con las de vapor de mercurio, bastante malas. Entonces, generar una iluminación o pensar en realizar una instalación de iluminación general, donde va a haber gente desarrollando tareas por tiempos prolongados, con un sistema de iluminación de lámparas de vapor de sodio, creo que no es una buena decisión, ya que el ambiente que van a estar generando no es un ambiente demasiado confortable. Ustedes imagínense tener que pasar una jornada laboral de 6, 7, 8 horas trabajando con una luz, un ambiente que se ve todo de color amarillo o rojizo. Entonces, eso no es Entonces, sí puede utilizar una lámpara de vapor de sodio en lugares donde el tiempo de permanencia sea corto, ya que, bueno, a lo mejor una lámpara de vapor de sodio de baja presión, donde prácticamente es monocromática, y va a ser una emisión próxima a los 555 nanómetros, voy a tener un rendimiento visual muy bueno, voy a ver todo el mismo color, pero bueno, es simplemente un instante que voy a estar en ese lugar y después me voy a retirar, qué sé yo. Puede ser válido a lo mejor en un depósito o en las instalaciones de iluminación exterior. ¿Y por qué a veces está la tentación de utilizar la lámpara de vapor de sodio? Bueno, porque la lámpara de vapor de sodio tiene un rendimiento muy elevado comparadas con las de vapor de mercurio. Entonces, cuando nosotros vayamos a seleccionar u optemos por una lámpara de descarga para utilizar en nuestro sistema de iluminación, tengo que tener en cuenta esto. Puedo utilizar una u otra, guarda, depende de dónde la vaya a utilizar. Entonces, esto que quede claro. Entonces, tengan cuidado al momento de elegir la iluminación. Nosotros no vamos a hacer un análisis económico, no vamos a hacer un análisis económico ni de la instalación, ni de digamos, el costo de operación de esa instalación, del consumo. Pero bueno, siempre es un aspecto a tenerlo en cuenta si alguna vez tienen que hacer un cálculo en instalación de iluminación. Las lámparas que sí seguramente ustedes van a caer en la tentación de utilizar y son hoy día las que más podemos encontrar ya a nivel doméstico, son prácticamente la totalidad, salvo algunos casos muy particulares, y a nivel industrial ya también tienen un avance muy importante, son las lámparas de tecnología LED. Las lámparas de tecnología LED, a diferencia de las anteriores, tienen rendimientos muy elevados. Se pueden encontrar reproducción cromática de la que nosotros deseemos, dándole distintos tipos de aspectos sensoriales a nuestras instalaciones. Por lo tanto, podemos lograr con este tipo de lámparas reproducciones realmente muy, muy buenas. Podemos asemejar mucho esta instalación artificial de iluminación a una instalación natural de iluminación. Una pregunta. Sí. Si no vamos a tener en cuenta ese aspecto económico, entonces, ¿por qué no podríamos todas luces, digamos, buscamos la que mejor índice de reproducción de color tenga y ponemos en toda la empresa esa y listo? Digamos, no sé. ¿Me entendés por mi cara? Creo que sí, pero digamos, sería... O sea, ¿dónde estaría la dificultad? No habría que calcular nada, simplemente pondríamos todas las luces del mismo tipo en todo lado y listo.
Ese es tu razonamiento. Puede ser que alguien no piense como vos. ¿Bien? Ok. Lo que vos planteás es una cuestión lógica, razonable, y son las discusiones que seguramente van a tener que llevar adelante cada uno de los grupos. Entonces, vos me decís, a ver, no tengo ninguna cuestión económica que me limite. ¿Puedo usar todo? Ahí como Ramiro dice, ¿puedo utilizar todas las lámparas LED? Sí, claro, Ramiro. No tenemos una cuestión de costos. Profe, pero, Ahora, o sea, a la esto larga es, sí o sí te va a terminar conveniendo LED, si digamos, por cuánto ahorran, lo que es factura de luz, no te conviene sí o sí a la larga LED, o no. sí, sí. Bueno, a ver, vamos a bajar los pies a la tierra. Vamos a bajar los pies a la tierra. Nosotros estamos haciendo un desarrollo, un trabajo académico, una simulación de un proyecto. Está todo muy bonito. Ahora, vamos a la tierra, vamos a lo que pasa en la realidad. Ustedes ese proyecto cuando lo hagan, va a depender si ustedes tienen que poner la plata o no. Entonces, todo depende. Hay muchísimas posibilidades y distintos criterios. Entonces, puede ser que para algún sistema de iluminación, la diferencia económica entre una lámpara de tecnología convencional de descarga y una lámpara LED, la diferencia económica al momento de la inversión, sea muy importante. Por más que tenga menos eficiencia y todo lo que ustedes quieran. ¿Está bien? La vida útil de mi sistema de iluminación va a terminar siendo a lo mejor más barato un sistema de iluminación LED. Y se puede demostrar. Ahora, quien está poniendo la plata, a lo mejor en ese momento no está dispuesto a hacer esa inversión y prefiere esa disminución o ese ahorro, esa diferencia económica, invertirla en otra cosa que le da a lo mejor una mayor ganancia. Entonces, por eso les digo, a ver, esto es lo que está disponible, nosotros vamos a hacer un cálculo y es un trabajo académico, nada más que eso. Cuando nosotros vamos a la realidad, a veces las cosas son bastante distintas. Y miren, les voy a dar un ejemplo que me ha tocado, y no es un ejemplo de una industria, es de otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, la iluminación pública. Me ha tocado alguna vez tratar de ver si se avanzaba, porque me han consultado en algún proyecto de iluminación pública en alguna localidad con algún intendente. Y cuando te pones a ver los números de lo que sale a reemplazar todo tu sistema de iluminación convencional con vapor de sodio, siendo que el vapor de sodio tiene mejor eficiencia que el de mercurio. Reemplazar todo tu sistema por vapor de sodio con todo un sistema de vapor de LED, la conclusión que tiene esa persona que tiene que tomar la decisión es decir, no, ¿para qué voy a invertir ahí tanta plata si yo esa plata la necesito para invertir en casas porque la gente no tiene donde vivir? O en un centro asistencial. Entonces, a veces, estas cuestiones que nosotros desde el punto de vista técnico nos parecen tan obvias, cuando llega el momento de decidir y tener que tomar una postura y poner dinero para hacer todo esto, bueno, a veces las cosas no son tan sencillas. Las desventajas del LED es económica. O sea, el LED es una tecnología que es nueva. Entiendo que con el tiempo va a ir bajando su costo, pero si lo comparamos, todo lo que comparemos el mismo tipo de artefacto para el mismo fin. Una lámpara LED y una lámpara de vapor de descarga, estamos hablando ya a niveles industriales, ¿verdad? Hay que ver
haciendo una dictroica que te sale 100 pesos, 150 pesos, va a comprar una LED que sale 1000 a lo mejor. Por eso, yo la verdad que hoy no, con este lío que hay económico, con estos niveles inflacionarios, no tengo los valores actuales de lo que puede valer un artefacto, una luminaria convencional completa, con la lámpara y la luminaria, y cuánto vale una LED. No lo tengo. Pero hay diferencia. Y es importante. Entonces, sí, a lo mejor a lo largo del tiempo, con lo que me ahorro en energía y demás, termina siendo más barata la instalación de iluminación con LED que la convencional. Pero vuelvo a insistir. A ver. Y acá metemos otra cuestión más, que es la ambiental. Quizás a lo mejor el hecho de utilizar iluminación LED, como la iluminación LED tiene una vida útil muy larga, porque la iluminación LED, aparte de tener menor consumo, la vida útil es muy larga, muy larga. Aparte, el LED no tiene un rango de tensión de trabajo muy amplio. Por lo tanto, el gran enemigo que es de las lámparas de descarga, que es la variación de tensión disminuye notoriamente la vida útil de la iluminación de las lámparas de descarga. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que estar reemplazándolas porque se agotan su vida útil, con la LED no lo vamos a tener. Entonces, analizando todas esas cuestiones, quizás, que tiene que ver con lo ambiental, por el hecho de generar este residuo, tiene que ver con el tema económico. En toda esa vida útil, la LED a lo mejor en los 10, 15 años, que nosotros 20 años que podemos programar la vida útil de nuestra instalación de iluminación, evidentemente va a ser más económica la LED. Pero lo que hay que poner ahora, primero que hay que tenerlo, y segundo, estar dispuesto a ponerlo. Entonces, porque muchas veces esto, a ver, si yo a mí el objetivo que yo persigo es y a lo mejor estamos hablando de una instalación de iluminación en una planta que a lo mejor no tiene turnos rotativos, que tiene turnos nada más que diurnos. Entonces necesitamos que esté prendido nuestro sistema de iluminación durante un corto periodo. Hay que analizar cada caso. ¿Alguien levantó la mano, puede ser? ¿Puede ser que alguien levantó la mano o no? Ok, Franco. Okay. Profe, igual hoy en día en la mayoría de las ferreterías vos vas y pedís una lamparita y te venden LED únicamente. A mí una vez me pasó en mi casa que tenía que cambiar una luminaria que era media vieja, tipo, o sea, tubo de iluminación, y me dice, no viene más, lo va a tener que cambiar por una tira LED. O sea, como eso es cierto, pero ten en cuenta esto, estamos hablando, vos me estás dando el ejemplo de iluminación doméstica. A nivel industrial, estamos hablando de otro tipo de lámparas y de otro tipo de iluminación. Sí, que un ejemplo que me pasó cotidiano, digamos. No, pero que es así, es real. Lo que vos planteás es real. Andá a una góndola de un no llamamos una casa de iluminación, pero andá a una góndola de un súper y demás. ¿Y con qué te encontrás? Todo es LED. Todo es LED. Hoy día ya no encontramos otro tipo de iluminación en eso tan convencional, en los tipos domésticos. Pero a nivel industrial sí vamos a encontrar, porque estamos hablando, a ver, de lámparas que nosotros en nuestros cálculos a lo mejor vamos a utilizar lámparas de 200, de 250, de 400 vatios. No son las lámparas que utilizamos nosotros a nivel domiciliario. Entonces, lo que sí es importante siempre, si yo voy a reemplazar, si yo ya tengo un sistema de iluminación, ese sistema de iluminación lo voy a reemplazar por otra tecnología, debo reemplazarlo por lámparas que emitan el mismo flujo luminoso. Si bien van a consumir menos, pero tengo que buscar lámparas que la reproducción sea de las mismas características que las que estoy reemplazando.
Porque me ha pasado en algunos lugares donde reemplazaron, y sí, eran lámparas que consumían menos, pero el flujo luminoso también era menor, entonces después lo que vos terminás obteniendo es un sistema de iluminación totalmente distinto. Consumía menos el sistema, sí, pero iluminaba menos también. ¿Está? Profe, una pregunta. Dale. Me quedó la duda tanto en las lámparas de vapor de sodio como en las de mercurio. ¿Qué diferencia hay entre las de alta y las de baja presión? Las diferencias que vos tenés entre ellas es la reproducción cromática, que no en todas tienen la misma reproducción cromática, hay algunas que emiten una mejor. En general, vos tenías que las de baja presión tenían mejores reproducciones cromáticas en las de mercurio, en las de sodio no. En la de baja tenés una reproducción prácticamente monocromática, en las otras tenés una reproducción un poco mejor. No es muy buena, no alcanza a ser como las de mercurio, es un poquito mejor. Ah, Lo que te cambia también es la vida útil. Las de alta generalmente tienen una vida útil, en las de mercurio un poco mayor, en las de sodio menor. Te cambia entonces la vida útil, la reproducción cromática y la eficiencia. está bien. Esos Bueno. tres aspectos te cambian dependiendo del tipo de lámpara. Entonces vos tenés que ahí analizar y ver, bueno, obviamente que todo está después relacionado con un tema de costos, de precio. Entonces, Claro, sí. a ver, en nuestro trabajo, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? En nuestro trabajo lo que tenemos que priorizar es que yo tengo que buscar una lámpara que me tenga una buena reproducción cromática, con una eficiencia aceptable. Claro. ¿Está bien? Eso es lo que me parece que es importante tener como criterio. Después, bueno, si elijo el LED, yo sé que el LED es más caro, pero bueno, voy a suponer que quien está atrás mío está dispuesto, tiene esa visión, podemos llamar hasta ecológica, decir, bueno, quiero un sistema de iluminación que no contamine, o que contamine menos que los otros, que sea más barato, claro. Tiempo, entonces está dispuesto a hacer iluminación ahora. Entonces, habrá algún grupo que plantea eso, yo quiero esto, bueno, está bien. Y habrá otro grupo que dice, no, mira, el que me va a contratar a mí, ahora está invirtiendo también en maquinaria, entonces, a ver, si pone toda esta plata acá en el sistema de iluminación, no se puede comprar una máquina. Entonces a lo mejor decide comprar una máquina. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, gracias, profe. Eso va a quedar librado a la decisión de cada grupo, a que lo discutan. La idea de todo esto es que cada grupo discuta. Nosotros cuando abramos la semana que viene, el miércoles que viene, cuando abramos la siguiente clase, que no sé si va a haber tanta ya habrán tomado decisiones o han hablado sobre lo que nosotros estamos planteando hoy. Pero ya en la siguiente clase, mientras estén desarrollando los trabajos, siempre lo que tratamos de hacer es que cuando abrimos la clase, ahí generamos un momento en el cual cada grupo plantee lo que está discutiendo. Yo no se lo voy a preguntar, pero eso va a quedar cada grupo si lo quiere hacer. Que ahí plantee lo que está discutiendo y entienden como criterios a seguir y demás, como para ayudarlos, o que entre todos nos ayudemos y veamos cuál es la manera que pueden avanzar en cada uno de los trabajos. ¿Está claro? Esa es la forma por lo menos que venimos trabajando todos. ¿Sí? Acá tienen algunas eficacias, algunos rendimientos que tienen y vidas promedios de los distintos lámparas de descarga. No están acá incluidas las LED porque, bueno, la LED es otra familia. En realidad, la LED es una lámpara con una emisión de temperatura muy baja y una emisión de longitudes de onda fuera del espectro visible también muy baja. Entonces, prácticamente toda la energía consumida la terminan transformando en luz visible. Acá hay una pequeña también tabla, resumen, como para que tengan ustedes una idea. Esto en realidad ustedes van a recurrir
a los distintos fabricantes de luminarias, de lámparas, perdón, y ahí van a encontrar, en función de la potencia que tenga esa lámpara, cuál es el flujo luminoso que emite. Y si es una lámpara de una empresa importante, seria, va a tener también el dato de la eficacia luminosa, ¿no? De cuántos lúmenes por vatio consumidos emite. Lo que son las luminarias, eso eran las lámparas. Lo que son las luminarias, que es lo que hace un rato me estaban preguntando, bueno, es el elemento que va a contener a la lámpara. Ese elemento, dependiendo del fin que tenga, bueno, puede tener muchas formas distintas. En definitiva, esta luminaria lo que busca es direccionar ese flujo luminoso hacia el lugar que nosotros pretendemos iluminar. Es decir, tener un mejor aprovechamiento de ese flujo luminoso. Van a ver ahora en un ratito, vamos a ver la clasificación de los distintos sistemas de iluminación, pero en definitiva, nosotros lo que buscamos es tener un buen rendimiento de mi luminaria, y ese rendimiento lo podemos relacionar entre el flujo luminoso emitido por la luminaria respecto al flujo luminoso emitido por la lámpara. Por eso que van a ver que los acabados que nosotros tenemos dentro de nuestras luminarias son acabados que tratan de reflejar prácticamente todo el flujo luminoso. Este aspecto es importante porque nuestro sistema de iluminación tiene una vida útil, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras luminarias con el tiempo se van degradando, y dependiendo de los ambientes donde nosotros las instalemos, esa degradación puede ser mayor o menor. Por más que nosotros seamos muy prolijos en la limpieza, en el cuidado de la instalación, el hecho de ir pasándole un paño para ir limpiando el elemento difusor, que es ese elemento de vidrio o de policarbonato, dependiendo de la lámpara que se trate, eso va a ir de alguna manera degradándose en el tiempo. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta después al momento de realizar los cálculos, y van a ver que vamos a afectar de un factor de mantenimiento a nuestra instalación. Profe, Decía recién, el flujo de luminaria, siempre el flujo de la luminaria es menor al flujo de la lámpara. El mejor de los casos sería cuando el flujo de la luminaria sea igual al de la lámpara, y esto es de un valor 1. Quiere decir que el rendimiento es del 100%. ¿La luminaria no puede tener varias lámparas, profe? Claro, entonces el flujo de la lámpara será la sumatoria del flujo de todas las lámparas que componen esa luminaria. Bien, gracias. Las luminarias, entonces, nosotros dependiendo de cómo sea ese artefacto, podemos clasificar de acuerdo a su óptica en distintos tipos. Lo que es directa, cuando todo el flujo luminoso es emitido, no, prácticamente todo el flujo luminoso es emitido hacia la superficie que deseo iluminar. Después está la semidirecta, donde ya habrá un porcentaje que no se dirige hacia el lugar a iluminar, y yéndonos al otro extremo, la indirecta, donde todo el flujo luminoso tiene un sentido contrario al del plano de trabajo. Bueno, obviamente que estos tipos de iluminaciones ya no son iluminaciones que nosotros vayamos a utilizar en nuestros sistemas de tipo industrial. Esto ya va hacia lo ornamental o alguna particularidad que nosotros, de algún sistema de iluminación, pero no el de una industria. De una industria será el directa, o a lo sumo un semidirecta. El semidirecta puede ser para iluminar un poco la parte del techo de la nave o de lo que se trate, como para que no dé un aspecto de algo que esté
esté oscuro, sino que esté iluminado. Entonces, alguno de estos dos sistemas será el que nosotros utilicemos. En función de estos sistemas, después van a ver que van a ser las ecuaciones de cálculo que nosotros vamos a utilizar. Dentro de las luminarias también una cuestión que es importante es la elección de ellas en función de el tipo de lugar donde se vaya a instalar esta luminaria. Hay algunos lugares que necesitamos que esas luminarias tengan grados de protección bastante altos. Nosotros vimos esto ya cuando hablamos de los tableros, no sé si se acuerdan el año pasado. Cuando hablamos de los tableros, hablamos de los grados de protección de los tableros. Bueno, con las luminarias es algo parecido, donde nosotros vamos a tener en cuenta el lugar de instalación, la actividad que se va a desarrollar en ese lugar, para seleccionar una lámpara con alguna luminaria con algún tipo de grado de protección. Y después, también tenemos que tener en cuenta respecto a las características eléctricas, si van a ser de clase 0, con aislamiento normal sin toma tierra, o, por ejemplo, clase 2, de doble aislamiento sin toma tierra. Básicamente, dentro de estas tres categorías son las luminarias que nosotros podemos seleccionar para nuestro sistema de iluminación. Bien, y voy a dejar acá. En lo que es iluminación de interiores, esto lo vamos a charlar la clase que viene, y vamos a ver lo que es iluminación de interiores, algunos aspectos a considerar en lo que es la instalación. Vamos a ver los dos métodos de cálculo, el método de lumen, el método de punto por punto, y vamos a ver el ejemplo de cálculo, para que ustedes sigan. Todo eso lo vamos a estar tratando la semana que viene. De esa manera, nosotros ya habremos recorrido, les voy a mostrar la planta, la voy a pedir que me la pasen, así tenemos la planta, y si puedo conseguir también los datos de los grupos, más que nada para el trabajo de fuerza motriz. Para el trabajo de iluminación lo único que necesitamos es la planta, ¿no? Con las características físicas, las dimensiones geométricas, para que ustedes puedan hacer este trabajo. Y vamos a fijar una fecha de entrega. Así que vayan viendo cómo está su agenda de trabajo y demás, de parciales, de entregas, de lo que tengan que hacer, cómo está. Así podemos fijar la semana que viene una fecha de entrega de este trabajo de la parte de iluminación. Lo que les digo es que el trabajo de iluminación en general es un trabajo rápido, no es un trabajo lerdo, es un cálculo bastante rápido. Que si se ponen, quizás en un fin de semana lo pueden hacer, 2 días lo pueden hacer. El trabajo de fuerza motriz les va a llevar un poquito más de tiempo. Por eso mi recomendación es que no lo tiren tan adelante cuando acordemos la fecha, sino que lo hagan lo más rápido posible, de manera después de tener más tiempo para otras cosas. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe, no sé si entendí bien, pero para este trabajo práctico, ¿tenemos que seleccionar una empresa o nos van a dar un caso? No, les vamos a dar nosotros una planta. La planta va a ser la misma para todo el mundo, pero los datos que van a tener van a ser distintos por cada grupo. Profe, y otra duda. Nosotros ya habíamos enviado un mail con todos los grupos ya conformados. ¿Le enviamos otro mail a usted también? No. No. Eso es una cuestión que ustedes tienen que cumplirla con la cátedra, y conmigo, el trabajo, cuando yo reciba el trabajo, ahí tienen que estar los integrantes de ese grupo que ustedes ya le informaron al ingeniero. Ah, listo, no me había quedado claro. Gracias. Franco, la diferencia entre la intensidad luminosa y la iluminancia es que la intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido en una determinada dirección, y la iluminancia es el flujo luminoso distribuido en una superficie. ¿Está bien? Ok, perfecto. ¿Alguna más, chicos? Profe, una consulta.
La clase que viene también empezamos 8:30. ¿Sí? ¿Quiere empezar más temprano? No, para saber nada más. Bueno, Maylene. Sí, 8:30. 8:30. Gracias. No, por nada. ¿Algo más? ¿No?